Abrigate que hace frío. ¿A quién no le han dicho esa mítica frase cuando uno era chico? Es que esta frase pasa de boca en boca y de madre en madre para proteger a los chicos del estrés térmico. La muy baja temperatura que tenemos, y más en algunas regiones. Porque las plantas también quisieran que le dijeran, echate al piso, que se viene el frío. Pero atrapada en el exterior y expuesta a las bajas temperaturas, las plantas experimentan un cambio fisiológico extraordinario. Pero también experimentan un cambio bioquímico para protegerse de la baja temperatura. Muchas personas no se preocupan por las plantas por cómo la están pasando en pleno invierno, en regiones donde son realmente las condiciones gélidas. Pero hoy vamos a ver qué es el estrés hídrico, cómo afecta esto a las plantas, qué cambio fisiológico tienen, por qué mueren cuando ocurre esto, dónde ubicarlas, cómo protegerlas, diferencia entre helada negra y helada blanca. Truco que realizan los agricultores en los sembradíos y en las grandes huertas, cuando no hay ni tenemos un invernadero. ¿Qué planta no tener afuera? Y por supuesto, ¿qué planta podemos aventurarnos a dejar afuera? Las más resistentes, ¿cuáles son? Empecemos con preguntas y respuestas. El estrés térmico es una alteración que sufre la planta al estar expuesta a alta o baja temperatura que son extremas. Además de la luz, el agua, el oxígeno atmosférico, los minerales y el CO2. Todo esto son factores esenciales durante el desarrollo de la planta. En este sentido, la helada, tal y como la congelación, afecta negativamente a los cultivos. Me refiero a los cultivos al aire libre, pero también en invernaderos. Al no poder realizar las plantas su proceso metabólico en condiciones que son óptimas. El estrés térmico por frío aparece entre los 15 y los 0 grados y por debajo de los 0 suele producirse la muerte celular. Y también la pregunta fundamental, ¿cómo realizar un microclima? Tanto en invernadero como en el exterior, que es lo más importante. ¿Cuáles son las buenas tierras que retienen mal el calor? Y por supuesto, esto necesita de una planificación que es anual. Muchas plantas no soportan tanto frío. Y otras sí. Y esto debido a que se da la muerte celular en las plantas. Y esto es porque se forman cristales de hielo dentro de las células vegetales. En la mayoría de las plantas, una temperatura por debajo de 10 grados se considera una temperatura por debajo del rango óptimo para el desarrollo de esta. Y esto afecta al crecimiento. Pero ambas condiciones son perjudiciales. Si tenemos temperatura de más de 30 grados, también lo afecta. Esto afecta directamente a la pérdida de agua dentro de las plantas. Ahora, ¿por qué es importante evitar la formación de hielo dentro de los tejidos vegetales? ¿Alguna vez metieron una botella llena de agua en el congelador? Y ¡boom! La mayoría de todas las sustancias se contraen al enfriarse, pero a diferencia del agua que se expande cuando se enfría. Esa fuerza de expansión es suficiente para reventar la botella. Bueno, con las plantas sucede exactamente lo mismo. El agua supone hasta el 90% del peso total de las especies herbáceas y más del 50% en las especies que son leñosas. Muchos de ellos son árboles o arbustos. Es decir, las plantas están compuestas mayoritariamente de agua, el agua que tiene en el interior y el agua que la rodea. Es decir, cuando las temperaturas descienden ya por debajo de 0 grados,
el agua se congela, se expanden y tira hacia afuera. Y su presión es tan alta que rompe los tejidos vegetales. ¿Qué daña realmente a las plantas? No son la temperatura fría, sino la formación de hielo. Principalmente la intensidad y la rapidez antes de congelarse. Entonces estamos comenzando a entender que el fenómeno de la helada es un gran problema para los productores hortícolas, que era lo que vamos a referir, pero a agricultores ni hablar, están a campo abierto. Pero ¿qué trucos utilizan? Ya lo vamos a ver. Ahora, las heladas se pueden clasificar en blancas y negras. Las heladas blancas se producen cuando hay mucho frío y humedad, o sea, que las temperaturas bajan por bajo 0 grados y hay mucha humedad ambiente. Estas heladas blancas se caracterizan cuando aparecen las escarchas o cuando vamos por el campo y vemos el manto blanco de la helada que ha caído. Generalmente se da en algunas regiones cuando aparece el sol. A su vez, las heladas negras, que son las más peligrosas, son las que se forman bajo ese rango de 0 grados, pero no hay humedad en el ambiente. No se forma escarcha ni hielo sobre las plantas, porque la humedad ambiental es muy baja. El aire es tan seco que no existe condensación. Cuando estamos alrededor de 30 grados o menos de humedad ambiental. Y ese frío seco actúa directamente sobre la estructura interna de la planta. En este sentido, el daño directo de helada ocurre cuando se forman cristales de hielo dentro del protoplasma de la célula, que sería la helada intracelular. Mientras que el daño indirecto puede ocurrir cuando se forma hielo dentro de las plantas, pero por fuera de la célula, que es la helada que se llama extracelular. Pero en cualquiera de los casos se forma hielo dentro del tejido celular y produce el típico color negruzco en la planta, perjudicial para cualquier cultivo. En estas condiciones las plantas van a buscar de aclimatarse, es decir, que van a buscar de adquirir una mayor resistencia ante la baja temperatura y la helada, pero a expensas de cambios celulares y alteraciones metabólicas. Pero con la correspondiente reducción de calidad y disminución de productividad de los cultivos que son hortícolas. Ahora, las consecuencias extremas sobre las plantas por el frío, sea helada o congelación, en las plantas conduce a una reducción en la productividad o el fracaso total del cultivo, debido a que son a daños directos o el retraso en su maduración. Entre los daños más comunes por baja temperatura en las plantas, tenemos bastantes síntomas visibles y que son fisiológicos. Dentro de lo visible tenemos la marchitez. Necrológico, que son los superficiales en la hoja. Lesiones superficiales en hojas y frutos. Curvatura de las hojas. Caídas de la hoja. El arrugamiento. O picadura en algunos frutos que no terminan de madurar. Mientras como efecto fisiológico tenemos al cese de flujo protoplástico, que es la disminución de la actividad fotosintética. Pérdida de la semipermeabilidad de las plantas, claro está, en su membrana. Disminución de la actividad de varias enzimas. Inhibición de la síntesis de la clorofila. Como aumento de la respiración post-enfriamiento. Sí, las plantas respiran, no como lo imaginamos nosotros, no tienen pulmones.
pero respiran. Además, en las frutas se producen patrones anormales de producción de etileno e inhibición del desarrollo de los componentes del sabor. Esas mandarinas son muy chicas, pero no se debe a la helada. Pero hay plantas y producciones que son típicas de invierno, en donde realmente hay muchas frutas que necesitan de helada para ser más dulce, ya que rompe su estructura molecular. Y en estas plantas, las heladas, al romper su estructura molecular, liberan más azúcares, en el caso de la naranja. Es normal escuchar en las plantaciones de los cítricos en especial, tanto sea limones, naranja, mandarina, hasta las granadas, mientras más heladas, más dulce. Por cierto, hay muchas plantas que están adaptadas a ciertas temperaturas y necesitan de algunas heladas. Pero no quiere decir que estén adaptadas al frío extremo. Ahora vámonos a diseñar una estrategia para evitar los daños producidos por la helada. Hay dos tipos de estrategia, una la pasiva y otra la activa. En la pasiva podemos encontrar elegir bien el espécimen que se adapte bien al frío. Y esto los granjeros lo saben muy bien. Las verduras, frutas de estación, todas, digamos, lo comestible. En cuanto a todo lo que sea hortícola, en cuanto a lo que es ornamental, ya podemos encontrar varias especies de plantas con flores que se pueden adaptar muy bien al frío o sencillamente que florecen en invierno. Yo estuve hablando anteriormente de un video con respecto a eso, de muchas plantas que florecen en invierno. Entre ellas vamos a encontrar a la lavanda, el cactus de arbolito de Navidad, que se adapta muy bien al frío. A pesar de que los cactus y la suculenta poseen mucha agua y son propensas al congelamiento. Tenemos la amapola, la violeta de los Alpes. Esta muy bien soporta el frío, estamos entrando al invierno, está floreciendo. En cuanto al hortícola, todos los cítricos que sean de temporada, en general todos los cítricos. Limones, las mandarinas, naranja que este año no me van a defraudar. Tenemos otras que son propensas a helarse si son plantas chicas. Los arándanos son esas. Es por eso que la puse a media sombra bajo un naranjo. Acá podemos ver como muchos cactus y suculentas le empiezan a sufrir el frío. Es por eso que una de las primeras estrategias es ponerla en un lugar cálido. Esta pared de día recibe sol y de noche ese calor lo libera. El ladrillo tiene esa cualidad, absorbe mucho el calor y lo libera de noche. Pero hay que evitar los suelos que tienen menos capacidad de eliminar la energía acumulada durante el día, como son los suelos compactos. Esa es una de las mejores cualidades de poner un buen compost o sustrato en las macetas. Y esos sustratos tienen que ser a base orgánica. ¿Y por qué a base orgánica? Bueno, ahí le voy a tener que hablar un poco del compost. El compost, cuando digamos las bacterias y microorganismos empiezan a poner en descomposición la materia orgánica, pueden elevar esta en el compost en pleno invierno hasta entre 30 y 40 grados, que es muchísimo. Y las macetas que tienen mucha materia orgánica, va a suceder algo muy parecido. No va a levantar a 40 grados, obviamente, pero sí va a mantener la temperatura por sobre cero largamente.
aclarando de que todas estas opciones que les voy a estar dando es cuando no se tienen, digamos, la posibilidad de tener un invernadero o de trasladar la maceta o la planta. En cuanto a la planta de interior, los calefactores y estufa que no estén muy cerca generan un calor que es ascendente, se unen con las capas más frías, se torna una temperatura media que desciende. Al descender se crea un patrón constante de circulación de calor. En zonas rurales podemos tener un sistema de riego dirigido por aspersores. Ya que dado el aire que se esparce es superior a la del aire en su temperatura y también a la del cultivo, este agua va a transferir calor tanto al aire como a las plantas donde se esparce agua. Y eso va a crear un microclima, porque eso va a liberar una energía latente que mantiene el calor por sobre 0 grados, porque crea una barrera de hielo que protege a los tejidos de las plantas celulares. Como ya sabemos, las heladas arruinan generalmente las frutas y las hortalizas. Para eso se pueden aplicar también bioestimulantes. También es muy recomendable pintar los troncos con un tipo de cal. Y esa cal la podemos mezclar con cal bordelés, que se hace a base de cal también, ¿no? Pero hay mala hierba que tenemos que suprimir, pero no las coberturas de la hoja. Estas protegen y mantienen tanto sea a la maceta como al suelo con una temperatura por sobre 0. La naturaleza es sabia. Cuando cae en la hoja, es bienvenida. A pesar de que muchos de estas hojas las sacan, no se dan cuenta de que en realidad esa hoja cumple una función, que es preservar y nutrir, preservar de frío y nutrir a la tierra. Hay que copiar un poco de las zonas rurales. Utilizan los cortavientos, que son árboles que en realidad mantienen un microclima alrededor del sembradío. Y esto nos dejan que el aire frío y bajo tape todo el sembrado. Podemos hacer lo mismo con los cultivos en la huerta o tener un microclima ya en nuestra casa instalado, en donde podemos poner varias especies de plantas con hojas que se caen, en este caso de la granada, con plantas que resisten al frío, otras no tanto, pero como este sistema las protege por su temperatura, creando un flujo por sobre 0. También tenemos que darle una poda adecuada a nuestro cultivo, en especial a los árboles. En nuestra zona, en nuestra latitud, los meses que no tienen R son especial para podar. Acuérdense, los meses que no tienen R. En muchos lugares se utiliza el sistema de la estufa, los calefactores interior, pero en el caso del exterior hacen fogatas. Esas fogatas no se apagan. La ceniza y el calor que mantiene la fogata, muchas veces se hacen parvas muy grandes, mantienen un calor que puede liberar durante las noches de helada, y en una zona puede ser de 1 hectárea, ahí no va a caer helada. También tenemos que saber que las zonas que son topográficamente más bajas van a recibir más daño de helada. Y en zona climática donde cae ya directamente nieve, eso complica muchísimo. Y es donde se puede crear las barreras que son cortavientos, que se pueden hacer con pinos, con araucaria, depende de la zona donde estemos. O sencillamente utilizar la misma nieve para hacer una barrera. Así sea, depende de la nieve que haya caído. Si hay mucha nieve podemos hacer una barrera hasta de 1 o 2 metros.
Y si quedan las plantas que necesitamos proteger en el centro, vamos a crear un microclima. Es tipo iglú. Muchos se preguntan cómo los esquimales sobreviven en los iglú, si está hecho de hielo. Por esa misma causa, adentro hay temperatura por sobre cero. Entonces, donde nieva, hay que hacer barrera y utilizar lo que la naturaleza nos dio. Pero por supuesto, estamos hablando de casos extremos donde ya estemos muy al descampado en zonas del sur de Argentina, de Chile, generalmente La Pampa, donde no hay reparo. En donde podemos estar en el medio de la nada y el viento, la lluvia y las nevadas en pleno invierno azotan a las plantas. Si bien ya hablamos de los suelos, tenemos que decir que lo que son seco y arenoso transfieren el calor mejor que los suelos arcillosos, pesados y secos. Mucho de lo que se utiliza en zona montañosa hay una que es la utilización de bombas de humo. Esa bomba de humo no necesariamente es cuestión de ponerla en acción días de menos 0 grados, sí cuando hay helada. Esa bomba de humo nos van a dar datos del flujo que tiene el aire y la helada sobre nuestro cultivo. Vamos a ver de dónde viene y hacia dónde se dirige. Eso para saber dónde podemos poner estratégicamente cada una de las plantas que vamos a utilizar o las barreras que vamos a utilizar para proteger los cultivos. O sencillamente las plantas que sean ornamentales. En este caso, la barrera que yo estoy utilizando es un tapial bastante alto. No tenemos que olvidar la fertilización en verano. Es sumamente necesaria. Las plantas que están bien nutridas van a ser más resistentes no solo al frío, sino al calor. Podemos hablar también de las macetas. Las macetas que son de materiales, tanto sea de cemento, las de barro cocido, materiales como el tergopol, las maderas o los bancales hechos con ladrillo, algún tipo sea de madera o de estos materiales, van a conservar muchísimo más la temperatura a la noche. Y conservar la temperatura a la noche en la tierra es crucial. Las plantas que están puestas en maceta de plástico, latones, simplemente latas, son las que más tienden a perder el calor. Y no solo eso, en verano, cuando aprieta el sol, son las que más se calientan. No es tan recomendable como las otras macetas. La maceta de color negro, color también ladrillo, tienen un mayor poder de absorción de la radiación solar, por lo cual van a mantener más el aire, digamos la temperatura en las noches muy fría. Lo ideal es que sea de material, como ya he dicho, madera, sea cemento, ladrillo, y que sea de color negro o algo absorbente a la radiación solar. Otra cosa que se utiliza mucho en zonas donde puede helar o sencillamente puede haber temperaturas muy gélidas es los espejos de agua. Esos espejos de agua pueden ser naturales o artificiales. No sé si han visto alguna vez sobre algunos charcos de agua una especie de neblina o como que el agua larga un cierto vapor en la noche de mucho frío. Bueno, es porque el agua está a una temperatura superior a la de la temperatura ambiente.
En estas charcos de agua que pueden ser piletones, algunas lagunas o canales que se pueden hacer también en los campos, en las huertas, la temperatura de esa agua va a estar sobre la temperatura ambiente. Digamos que puede ser fuera 5 grados bajo cero o más, pero la temperatura del agua nunca va a bajar de 0 grados, salvo que se forme una escarcha, ya que tengamos temperatura muy extrema, tipo Siberia, donde se va a formar capa de hielo. Ahí ya las recomendaciones son muy extremas, tan extremas como el clima. Tampoco es recomendable fertilizar a las plantas con algún elemento nitrogenado, porque estas pueden llegar a tomar fuerza y hasta sacar brote, pero la va a endurecer y la va a exponer a la helada. Sí, podemos fertilizar con potasio y fósforo, eso la va a proteger. El nitrógeno y el potasio, estoy hablando de que no hay que hacerlo, no hay que fertilizar con esto a finales de verano, principios de otoño. Otra recomendación es poner piedras. Si son calcáreas, muchísimo mejor. Estas también absorben el calor y lo liberan a la noche. Entonces tenemos ubicar plantas, macetas, en paredes que tomen sol y liberen esa energía a la noche. Poner aspersores o riegos en huertas y puede ser en jardines que son de una extensión grande. Las tierras orgánicas, los calefactores, no tanto el aire acondicionado, es distinto. Elegir plantas resistentes a la temporada o al lugar, al sitio. Crear coberturas con árboles a las plantas que son más delicadas. Hacer fogata al aire libre o al descampado. Cubierta de hojas. Sacar malas hierbas. Crear barreras para todo tipo de cultivo, a donde estemos, y utilicemos lo que hay para hacer esa barrera. Disponer de bombas de humo para conocer el flujo del aire en noche de helada. Seleccionar bien las plantas, las que sean resistentes. Selección de maceta. La fertilización. Aprovechar o crear espejo de aguas. Y no aplicar fertilizante a fines de verano, principio de otoño, a base nitrogenada. Y sí se puede fertilizar a base potásica o base fosfórica. Espero que les haya servido la información. Me despido. Agradezco mucho. No olviden suscribirse y será hasta la próxima. Chao.